Vamos a empezar el tema de la última bolilla que lleva como nombre series. En realidad nosotros damos una cosa muy básica de series. Ustedes van a ver algo mucho más importante en análisis 2, donde ahí van a ver la serie de Fourier, que sí tiene una gran aplicación a la ingeniería. Bueno, nosotros para entender lo que es una serie, tenemos que recordar algunos conceptos de una sucesión. Es decir, nosotros teníamos una sucesión, ¿ustedes se acuerdan? Que una sucesión era una función muy especial, donde el dominio eran los números naturales y eran, obviamente, infinitos términos. Bueno, la serie está vinculada con una sucesión porque justamente la definición de una serie dice que es la suma de los infinitos términos de una sucesión. Es decir que si yo sumo estos términos, A1 más A2 más A3 más punto suspensivo más A sub n más punto suspensivo, esto lo puedo escribir como la sumatoria con K variando, vamos a poner n más directamente, con n variando desde 1 hasta infinito de los A sub n. Eso es lo que nosotros definimos como serie. Repito, entonces, se llama serie a la suma de los infinitos términos de una sucesión. Bien, este símbolo que ustedes ya lo conocen es la letra griega sigma, que se representa a la suma. En el término, en la parte inferior, es donde empieza la suma. Generalmente empieza en 1, pero puede empezar en cualquier valor, puede empezar en 0, puede empezar inclusive en un valor negativo. Y siempre, como estamos hablando de una serie, siempre en la parte superior del símbolo sumatoria aparece el infinito, porque son la suma de los infinitos términos. Y esto que tenemos acá recibe el nombre de término general. Término general de la serie. Ese término general es el que me permite encontrar a mí todos los demás términos. Muy bien. Vamos a definir algo muy importante que es suma enésima. Entonces, vamos a definir suma enésima. Se llama suma enésima a la suma de los n primeros términos de una serie. Es decir, que lo vamos a llamar S sub n, y esto sería sumar A1 más A2 más A3 más punto suspensivo más A sub n. Repito, se llama suma enésima a la suma de los n primeros términos de la serie. La suma es muy importante porque siempre nosotros cuando analizamos una serie, lo que nos ocupa es si realmente la serie es convergente, divergente u oscilante. Por lo tanto, cuando uno tiene una serie, lo que necesita saber es su carácter. Y cuando hablamos del carácter de la serie, justamente es indicar si la misma es convergente o no, que eso es lo que nos interesa. Y si es convergente, se puede llegar a calcular cuánto vale la suma de los infinitos términos de la serie. Y eso es lo que hace importante y lo que nos ocupa el tema de serie. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que si el límite con n tendiendo a infinito de la suma sub n me da como resultado un valor L, o sea, un valor finito, decimos que la serie es convergente. Repito entonces, si el límite de la suma sub n, o sea, la suma parcial de términos,
cuando n tiende a infinito me da un número finito, o sea, me da un valor L, se dice que la serie es convergente. Si el límite con n tendiendo a infinito de la suma sub n me da más o menos infinito, se dice que nuestra serie es divergente. Serie divergente. Si el límite con n tendiendo a infinito de la suma parcial sub n no existe, es decir, porque no lo podemos calcular, se dice que la serie es oscilante. Serie oscilante. Quiere decir que entonces, mediante S sub n, yo puedo identificar el carácter que tiene la serie. Es decir, si la serie es convergente, es porque el límite de la suma me da un valor finito, es divergente cuando el límite de la suma me da más o menos infinito, y la serie se dice oscilante cuando justamente a ese límite no lo podemos calcular. Muy bien. Vamos a dar algunas de las propiedades que tienen las series convergentes. Entonces, vamos a dividir la pizarra acá. Y vamos a poner propiedades. Estas propiedades nosotros las damos para series convergentes, pero también puede ser aplicable para series divergentes. El problema es que a nosotros no nos interesa fundamentalmente las series divergentes, sino nos interesan las series que realmente convergen, porque se puede calcular justamente la suma de los infinitos términos. ¿Qué sentido tiene saber que la suma de los infinitos términos me da infinito? No logramos nada. Pero si yo tengo una serie donde la suma de los infinitos términos me da un número, eso tiene un sentido mucho más importante para nosotros. Entonces, justamente las propiedades que nosotros vamos a dar son propiedades para las series convergentes. Y dice, la primera dice así. Si en una serie se le quita un número finito de términos, la serie que queda como resultado también es convergente. Repito entonces, si se tiene una serie convergente y le quito un número finito de términos, la serie que queda también es una serie convergente. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una serie desde n variando desde 1 hasta infinito de a sub n y es convergente. Entonces, si quitamos un número finito de términos, la serie resultante será también convergente. Primera propiedad. Segunda propiedad dice que si a una serie convergente multiplicamos todos los términos por una constante k distinto de 0, la serie que resulta también es convergente. Eso sería así. Vamos a suponer que tenemos una serie que varía de 1 hasta infinito de a sub n, que es convergente. Y si yo multiplico todos los términos de la serie, o los infinitos términos de la serie, por una constante k, la serie que resulta también es convergente. Es decir que si yo pongo k por a sub n, esa serie también es convergente. Repito entonces, si una serie convergente multiplicamos
por una constante K. Todo distinto de cero. Todos los términos de la serie resultante también queda convergente. La tercera propiedad dice lo siguiente. Tenemos dos series. Ambas convergentes. Ambas convergentes. La suma de dos series convergentes da como resultado otra serie convergente. Es decir que esta serie que resulta de sumar los infinitos términos de A con los infinitos términos de B me da como resultado una serie convergente. Repito, si yo tengo dos series convergentes, la suma de esas dos series convergentes da como resultado otra serie convergente. Ahí tiene el estudiante la definición de una serie convergente y las propiedades que debe cumplir. ¿Dónde están ustedes? Acá. Va la foto. Bien. El problema, que no es menor, es que no siempre se tiene en la fórmula de la suma para poder calcular el límite. Y ese es el grave problema. Entonces, apareció una condición necesaria de convergencia. Y hay que tener cuidado porque es una condición necesaria, no suficiente. Entonces, vamos a poner como título condición necesaria de convergencia. Porque generalmente lo que yo conozco de una serie es su término general. Y entonces vamos a poner como título condición necesaria de convergencia. Y esa condición necesaria de convergencia dice lo siguiente. Se dice que una serie es convergente si el término general tiende a cero cuando n tiende a infinito. Entonces, decimos que si el límite con n tendiendo a infinito del término general es igual a cero, la serie es convergente. Si el límite con n tendiendo a infinito de a sub n, o sea, el término general, es más o menos infinito, es divergente. Y si el límite con n tendiendo a infinito del término general a sub n no existe, la serie se dice que es oscilante. Bueno, entonces el estudiante ya sabe que la palabra necesaria no es suficiente. Entonces quiere decir que no siempre se va a cumplir esto que tenemos acá arriba. Y justamente, de hecho, vamos a demostrar nosotros que esta condición es solamente necesaria porque puede ocurrir que el límite del término general me dé, cuando yo calculo el límite con n de infinito, me dé 0 y no es convergente. Para eso vamos a estudiar la serie armónica. Entonces, vamos a dividir esto que tenemos acá, lo dejamos pendiente, y vamos a poner como título serie armónica. La serie armónica solamente está para demostrar justamente que estas condiciones que escribimos ahí son necesarias.
sobre todo la primera. Porque si el límite del término general da infinito, seguro la serie es divergente. El problema lo tenemos acá, cuando me da 0. Cuando me da 0, la serie puede ser convergente o puede ser divergente. Bien. Ahora, si me da distinto de 0, ya sería divergente. Ahí no habría ningún tipo de inconveniente de decir. Pero como siempre, lo que nos interesa a nosotros es que la serie sea convergente justamente. Bueno, ¿quién es la serie armónica? La serie armónica no es nada más que la sumatoria con n variando desde 1 hasta infinito de 1 sobre n. Es decir, que sería la suma de todos los recíprocos de los números naturales. Yo tendría el 1 más el 1 medio más el 1 tercio más el 1 cuarto y así sucesivamente más 1 sobre n más punto suspensivo. Acuérdense que los términos de una serie siempre son infinitos. Si ustedes observan la serie armónica, el término general es 1 sobre n. Si el estudiante calculara el límite con n tendiendo a infinito de 1 sobre n, muy fácil para ustedes, 1 sobre infinito le queda 0. Según esta condición, la serie armónica sería convergente. Pero nosotros vamos a demostrar de que no es convergente. Entonces, podemos preguntarnos acá, ¿será convergente? Bueno, vamos a respondernos nosotros de la siguiente manera. Para demostrar que la serie armónica, a pesar de que cumple la condición necesaria, no es convergente, vamos a crear una serie auxiliar. Entonces, escribimos acá, creamos una serie auxiliar de la siguiente manera. Presten atención. La serie auxiliar que yo voy a crear tiene esta siguiente característica. Es el 1 más 1 medio más 2 veces 1 cuarto más 4 veces 1 octavo más 1 sobre 16 8 veces y después vendría 1 sobre 32 16 veces. Es decir, esto es muy importante aclararlo. Acá tenemos, fíjense, 2 veces. Acá el 1 octavo aparece 4 veces. El 1 sobre 16 lo vamos a poner 8 veces. Y el 1 sobre 32 aparecería 16 veces. Entonces, ¿qué sucede? El estudiante puede observar que los términos de la serie armónica son mayores que los términos de la serie auxiliar. Entonces, acá vamos a rotular. Esta para nosotros es nuestra serie auxiliar. Repito entonces. Los términos de la serie armónica son mayores o a lo sumo igual que los de la serie auxiliar. Fíjense, 1 coincide con el 1, 1 medio coincide con 1 medio, pero el 1 tercio es mayor que 1 cuarto. 1 cuarto coincide con 1 cuarto, pero a partir de ahí 1 quinto es mayor que 1 octavo, 1 sexto es mayor que 1 octavo, 1 séptimo es mayor que 1 octavo, y 1 octavo es igual a 1 octavo y así sucesivamente. Eso le queda claro al estudiante porque eso es importante y la clave. ¿Se da cuenta el estudiante que los términos de la serie armónica son mayores o iguales que la serie auxiliar? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Quiere decir entonces que si yo sumo los términos
n términos de la serie armónica van a ser mayores o iguales que la suma de los n términos del auxiliar. Fíjense que a S la llamamos a la suma de la armónica y S' la suma de la serie auxiliar. Y eso vamos a ponerlo acá para que el estudiante se acuerde que S sub n es, pongo acá, suma de la armónica y S' sub n es la suma de la auxiliar. Voy a cargar con tinta verde el marcador. Denme un segundo. Y vamos a continuar. Entonces, recapitulando, si los términos del auxiliar son mayores, son menores que la armónica, quiere decir que su suma también va a ser menor que la suma de la armónica. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar la fórmula que me permite a mí calcular la suma del auxiliar. Para eso la creamos. Entonces presten atención a lo que vamos a hacer. Primero voy a calcular dos términos. Es decir, voy a calcular S'2. O sea, tomo los dos primeros términos, entonces loco hace 1 más 1/2. Fíjense lo que sucede ahora cuando yo sume los 4 primeros términos. Y acá está el secreto de esto, presten atención. 1 más 1/2, más 1/4, más 1/4. El loco se da cuenta que esto me quedaría 1 más 1/2, más 1/2. Y en vez de hacer la suma, yo escribo así, 1 más, como hay 2 veces 1/2, pongo 2 por 1/2. ¿Me siguió la clase hasta ahí? Y ahora voy a sumar los 8 primeros términos. Si sumo los 8 primeros términos, sumaría hasta acá. Y fíjense, me quedaría así, 1 más 1/2, más 1/2, que sería 1/4 más 1/4, y también más 1/2, porque yo sumaría 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8 4 veces, me quedaría también 1/2. Y fíjense que esto me quedaría 1 más 3 por 1/2, porque yo tengo 3 1/2 acá. Si haría lo mismo con los 16 primeros términos, el estudiante diría que esto le quedaría 1 más 1/2 más 1/2 más 1/2 y también otra vez más 1/2, porque tendríamos 8 veces los 1 sobre 16. Y 8 veces 1 sobre 16 me queda otra vez 1/2, y esto me queda 1 más 4 veces 1/2. Entonces fíjense lo notable de esto. Este 2 que está acá es 2 a la 1. Este 4 es 2 al cuadrado. Este 8 es 2 al cubo. Y este 16 es 2 a la cuarta. Y fíjense lo notable que ese 2, es decir, 1, 2, 3 y 4, coincide con el valor que tenemos delante del 1/2. Entonces quiere decir que el estudiante puede decir que la suma de 2 a la k sería 1 más k por 1/2. Y ahí el estudiante encuentra la suma para poder calcular el límite y saber si es convergente o divergente. Entonces él dice lo siguiente, presten atención. La suma prima n, que es la suma de la serie auxiliar, va a ser igual a la suma prima de 2 a la k. Y esto es igual a 1 más k por 1/2. Y yo, para saber si una serie era convergente o divergente, ¿qué tenía que hacer? Calcular el límite de la suma con n tendiendo a infinito. Entonces el estudiante hace eso y dice, el límite con n tendiendo a infinito
de S' sub n es lo mismo que calcular el límite con k tendiendo a infinito de S' de 2 a la k. Y eso es igual a calcular el límite con k tendiendo a infinito de 1 más k por 1/2. Y fíjense ustedes, si k tiende a infinito, infinito por 1/2 es infinito, infinito más 1 es infinito, la serie resultó ser divergente. O sea que la serie auxiliar es divergente. Pero si la serie auxiliar es divergente y su suma es menor que la suma de la armónica también es divergente, porque sus términos son mayores. Entonces, acá escribimos como S' sub n es menor o igual que la suma de la armónica, por lo tanto, la serie armónica es divergente también. Entonces, ¿qué corroboramos con esto? Que esta condición que yo escribí acá es solamente necesaria, porque la armónica cumple con la condición necesaria, pero es divergente. Quiere decir entonces que estas condiciones que están acá, sobre todo la primera, es una condición solamente necesaria. ¿Y cómo queda demostrado? La armónica, a pesar de cumplir con esa condición, la serie es divergente. Por eso creamos al efecto una serie auxiliar para ese tema. ¿Se entendió, loco? Sí, ¿Profe? profe, ya entendí. Sí, profe. Bien. Ahora sí, estas dos son correctas. Es decir, si el límite del término general, cuando n tiende a infinito, me da 0, puede o no ser convergente. Ahora, si me da distinto de 0, es divergente. Eso pónganlo y fírmenlo sin ningún tipo de problema. Bien. Ahora vamos a ver, porque solamente lo vamos a enunciar y vamos a hacer un par de ejercicios. Existen algunos criterios que me permiten, de acuerdo a la serie que voy a estudiar, si la misma es convergente o no. Esos criterios son 3 y llevan justamente el nombre de los autores que hicieron ese criterio. El criterio más importante es el criterio de D'Alembert. Entonces ponemos acá criterios de convergencia. Criterios de convergencia. También me estoy quedando sin tinta negra. Vamos a cargar. La verdad que es un presupuesto en vista. Antes era solamente tiza, gastaba y algo de marcador. Martín, vos alcanzaste a dar clase conmigo en el aula, ¿no? ¿Cómo? Si vos alguna vez diste clase conmigo en el aula, No, ¿no? porque el primer día que tuvimos que análisis usted no había ido. Ah, tenés razón. Y el año pasado a ese tuve con Giorgetti. Está bien. Bien. Decimos que los criterios de convergencia son 3, dependiendo del ejercicio que tenemos que resolver. El criterio más clásico es el que se llama criterio de D'Alembert. Criterio de D'Alembert. Este criterio
dice lo siguiente, que el límite con n tendiendo a infinito de un término a n más 1 sobre su anterior le da un resultado L. Si ese L es menor que 1, la serie es convergente. Si L es mayor que 1, la serie es divergente. Entonces te estará preguntando qué pasa si da 1. Bueno, justamente ahí donde el criterio no funciona. Porque si este límite le da 1, este método o este criterio no sirve. Y hay que recurrir a otro criterio. Y ese criterio se conoce con criterio de Rabe. Entonces, escribimos acá, criterio de Rabe. El criterio de Rabe es un apoyo al criterio de D'Alembert cuando D'Alembert no funciona. Y dice así, que el límite con n tendiendo a infinito de n que multiplica a 1 menos a su n más 1 sobre a su n me da como resultado un límite. Y es todo lo contrario a lo que dice D'Alembert. Es decir, que si L es mayor que 1, la serie es convergente. Y si L es menor que 1, la serie es divergente. Y el último criterio que vamos a conocer, porque hay más criterios obviamente, pero estos son los clásicos, es el criterio de Cauchy. Criterio de Cauchy. El criterio de Cauchy, también llamado criterio de la raíz, es cuando lo utilizamos cuando todo el término general está elevado a una potencia n. Entonces ahí conviene aplicar justamente el criterio de Cauchy. Y dice así, que el límite con n tendiendo a infinito de la raíz enésima del término general a su n me da un L. Si ese L es menor que 1, la serie es convergente. Y si ese L es mayor que 1, la serie es divergente. Fíjense que todos los criterios no pueden afirmar nada cuando valen 1. Ahí hay que buscar otra metodología para tratar de resolver estos problemas. En realidad, los ejercicios de serie son muy entretenidos y muy fáciles. El estudiante por ahí no lo quiere estudiar porque cree que serie es algo así complicado y es realmente una pavada. Vamos a hacer un ejemplo o varios ejemplos de cómo ustedes pueden aplicar estos criterios. Porque lo único que le piden en series es que ustedes digan el carácter de la serie, si la serie es convergente o si la serie es divergente. Entonces presten atención. Vamos a inventar un ejercicio. Vamos a suponer que el estudiante tiene sumatoria con n variando desde 1 hasta infinito de 2 elevado a la n sobre n factorial. Es muy común que en una serie aparezca el n factorial. Para aquellos estudiantes que no conocen el factorial de un número,
El factorial de un número es el producto de los n primeros números naturales. Es decir que se sabe que el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2 porque es 1 por 2, el factorial de 3 es 6 porque es 1 por 2 por 3, el factorial de 4 es 24 porque es 1 por 2 por 3 y por 4. Es decir que, creo que ya entendió el estudiante, que el factorial de un número es el producto de los n primeros números naturales. La calculadora que ustedes tienen, si quieren pueden probar eso, pueden calcular el factorial hasta 69 nomás, porque ya la capacidad es un número tan grande que no puede la calculadora absorber, y el factorial de 70 ya no lo calcula. No hay ninguna calculadora que calcule el factorial de 70. Habría que recurrir ya sí a un software matemático para que me pueda calcular el factorial de 70. Y fíjese el tiempo, sobre todo cuando más vieja la calculadora, el tiempo que tarda en calcular el factorial de 69. ¿Lo están probando o no? La tecla factorial aparece generalmente en las calculadoras Casio en donde está x a la menos 1. En la segunda función, tiene la x con un signo de admiración. ¿La encontraron? Estoy buscando la calculadora porque ni sé dónde está. Bueno, Acá está, acá Sí, está, yo acá está. encontré, profe. en todos los papeles que tenés por ahí, no la encontrás. Bueno, Acá está. escuchen cómo Massa le enseñan a resolver este tipo de ejercicios. Lo ideal es aplicar el criterio de D'Alembert siempre. Insisto, el criterio de Cauchy lo aplicamos cuando si todo esto, todo el término general, estuviera elevado a la n. Entonces ahí sí conviene aplicar el de Cauchy. Pero cuando son de este tipo de ejercicios, lo ideal es arrancar con D'Alembert. Presta atención. Massa le enseña a los estudiantes, primero, antes de aplicar límite, a hacer ese cociente. Fíjese, ese cociente dice que yo voy a reemplazar la n por n más 1, ¿ves? Esto me quedó así. Esto que Massa escribió ahí es el término superior, o sea, es a n más 1. Y luego acá abajo escribo el mismo, o sea, 2 a la n sobre n factorial. ¿Hasta ahí me siguió la clase? ¿Por qué hizo eso? Porque estoy aplicando D'Alembert. ¿Qué dice acá? Es un término n más 1 dividido el término anterior. Este que está acá es el término n más 1 y este que está acá es el término anterior a su n. ¿Me seguís, Martín? Ajá. Bueno, ahora aplico álgebra. Este n factorial va a multiplicar allá, acá me quedó así, y esto me quedó n más 1 factorial por 2 a la n. Bueno, lo ideal es simplificar. ¿Cómo simplificamos los factoriales? Siempre se descompone el más grande. Entre n y n más 1, el más grande es n más 1. Les cuento algo sencillo. Si yo tengo 4 factorial y acá tengo 5 factorial, al 5 lo puedo escribir como 5 por 4 factorial. Y el loco simplifica los factoriales y le quedó que el resultado de eso es un quinto. Bueno, con las letras hacemos exactamente lo mismo. Entonces, presten atención. Este n factorial que está acá, queda como está. No lo toco. Acá dice 2 elevado a la n más 1. Eso es 2 a la n por 2. Porque yo sumo los exponentes cuando tengo un producto igual base. Ahí está el producto igual base. Este n más 1 es lo que yo descompongo y digo, esto me quedó n más 1 por n factorial y 2 a la n. Miren lo que se simplifica. Esto simplifico con esto simplifico con esto, y miren lo sencillo que me quedó. Me quedó 2 sobre n más 1. Y ese sería el resultado de este cociente. Y ahí aplico límite, y digo límite con n tendiendo a infinito de 2 sobre n más 1. Esto me quedó 2 sobre infinito. ¿Cuánto es? 0. Es menor que 1. La serie es convergente.
Fíjense lo fácil que resultó. Así es todos los ejercicios de serie. Es decir, que el estudiante no tiene que tener problema a la hora de resolver. ¿Está? Entonces, ahí va la foto con los 3 criterios y el ejemplo que dimos. ¿Quedó más o menos claro o no? Sí, profe. Bien. Entonces ahora voy a mostrar, por ejemplo, otro ejemplo en el que tenemos que aplicar el criterio de Cauchy. Es decir, ¿cómo me doy cuenta yo que debo aplicar ese criterio? Entonces, dejo los 3 criterios ahí a mano y vamos en búsqueda de otro ejercicio. Vamos a suponer que el loco tiene sumatoria con n variando desde 1 hasta infinito de n más 1 sobre n cuadrado. Todo eso elevado a la 2n. ¿Me sigue la clase? Sí, Este es el profe. ejercicio. Cuando el loco tiene todo el término general elevado a un exponente con n, ahí conviene el criterio Cauchy. Entonces el loco primero va a calcular la raíz enésima del término general. Entonces escribo así, todo eso a la 2n. El estudiante sabe que para resolver este ejercicio se tiene que dividir 2n dividido n. O sea que esto me va a quedar n más 1 sobre n cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. ¿Me siguió la clase? Eso puedo distribuir y me queda así, n cuadrado más 2n más 1 sobre n cuadrado. Y a eso le voy a aplicar límite. Entonces el loco dice, el límite con n tendiendo a infinito, acá puedo distribuir el denominador y me queda así, 1 más 2 sobre n más 1 sobre n cuadrado. El estudiante hace el límite como más le gusta. ¿Y qué sucede? Fíjese lo que pasó acá. Justamente, no era un ejercicio como para arrancar, vamos a ponerle un 2 acá. Porque si no, vamos a tener serios inconvenientes. Justo porque me va a dar 1 acá. Y 1 es el que no dice nada. Entonces, esto acá arriba me va a quedar, desarrollando ese binomio, me va a quedar 4n cuadrado más 4n más 1. Entonces esto me quedó, acá me quedó un 4, acá me quedó otro 4, y esto me quedaría 4 más 0 más 0, el resultado me quedó 4. Como 4 es mayor que 1, la conclusión es que la serie es divergente. Fíjense, acá está, serie divergente. ¿Lo vieron, estudiantes? Ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo aplicar el criterio de Cauchy, o el criterio también llamado de la raíz. Profe, Sí. ¿nos pueden llegar a pedir que hagamos según cierto criterio? No, no, no. Cuando uno analiza la serie, por eso hay que hacer muchos ejercicios. Cuando uno analiza la serie, es como resolver una integral. ¿Entendés o no? A vos te dicen, resuelva la siguiente integral. Y vos la resolvés como vos querés. El problema es que generalmente hay integrales que la tenés que resolver por un método en particular. Pero hay integrales que vos la podés resolver por un método o por otro método. ¿Entendés o no? Entonces, vos tomás la decisión. ¿Qué pasa si D'Alembert me da 1? Ahí pasamos a Rabe, insisto. Rabe es un criterio que corrige lo que no pudimos resolver con D'Alembert. Entonces, fíjate que D'Alembert está acá.
esto que figura ahí está acá, o sea que vos tenés que volver a operar con esta otra operación y ver qué sucede con ese límite. ¿Quedó claro? Sí, profe. Por eso nosotros podemos aplicar directamente RAVE y No te conviene RAVE, porque es el